Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con esta parte 5.2 y en esta ocasión vamos a estar estudiando el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange es otro de los teoremas que se conocen como teorema sobre funciones derivables, pero además a este se lo conoce con otro nombre, que es el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Así que ojo porque podemos mencionarlo de algunas de las dos maneras. Vamos a ver qué dice este teorema. Si tenemos una función f de la cual conocemos que la misma es continua en un intervalo cerrado a b, y además conocemos que la misma es una función derivable en el abierto a b. Notemos que hasta el momento se nos pide exactamente las mismas condiciones que se nos piden para el teorema de Rolle, solo que este teorema pide hasta acá nada más, o sea, no necesita nada respecto de las imágenes. Bueno, bajo estas condiciones, entonces vamos a decir que entonces va a existir un C perteneciente al intervalo abierto a B, tal que la derivada de ese valor C puede calcularse como el cociente entre f de b menos f de a, es decir, la resta entre las imágenes de b y a, y el valor b menos a, es decir, la resta entre los extremos del intervalo. Nuevamente quiero aclarar que decimos que existe un C y esto significa que existe al menos un C. Podría haber más de uno. Vamos a ver la interpretación geométrica que resulta muy interesante. Y en este caso estamos mostrando en la pantalla una gráfica de una función f para la cual hemos marcado los puntos del extremo del intervalo, los valores a y b y sus correspondientes imágenes f de a y f de b respectivamente. Bueno, recordemos que la hipótesis de este teorema dice que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto a b, y notemos que esta función que hemos graficado efectivamente a eso lo verifica. Ahora, respecto de la tesis de este teorema, nos dice que va a existir un valor c al menos 1, de manera que su derivada f' de c se puede calcular como un cociente. Vamos a concentrarnos en ese cociente y vamos a tomar específicamente el numerador, que recordemos que era f de b menos f de a. Y vamos a buscar gráficamente dónde se ve este valor f de b menos f de a. Notemos que ese valor es la longitud del segmento que se está marcando en la figura, que justamente es la resta de la imagen de b menos la imagen de a. Ahora vamos a tomar el denominador, que era b menos a, y vamos a hacer el mismo trabajo. Noten que la longitud del segmento que estamos marcando ahora es efectivamente el valor b menos a. Pero recuerden que nosotros teníamos el cociente entre estos dos valores y ahora vamos a interpretar geométricamente qué significa la división entre f de b menos f de a y b menos a. Para ello vamos a trazar la recta que estamos marcando en la figura, que se trata de la recta que pasa por los puntos de coordenadas a f de a y b f de b. En cierto entorno del eje X, esta recta va a resultar secante a la curva justamente por cortarla en dos puntos. Noten que esta recta tiene una inclinación determinada que está definida por el ángulo que la misma forma con el sentido positivo del eje X. Ese ángulo lo vamos a marcar como se indica en la figura, lo vamos a llamar alfa. Y si nos concentramos en el triángulo rectángulo que quedó delimitado por esta última recta que hemos marcado y los dos segmentos que habíamos marcado previamente, notemos que la pendiente de esta recta coincide con la tangente del ángulo alfa que hemos marcado. Y como sabemos, la tangente del ángulo alfa
se obtiene como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Obviamente el cateto opuesto tiene longitud f de b menos f de a y el cateto adyacente tiene longitud b menos a. Justamente el cociente este que estamos estudiando, f de b menos f de a dividido b menos a, representa entonces la pendiente de la recta secante. Repito, es decir, la tangente de ese ángulo alfa que se marcó. Ahora bien, voy a escribir acá f' de c, es decir, la derivada de f calculada en c, que es el otro miembro de la igualdad de la tesis del teorema de Lagrange. Y recuerden ustedes que la derivada de una función calculada en un punto en particular representaba o se interpretaba geométricamente como la pendiente de la recta tangente. Es decir, si trazábamos la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa C y calculábamos su pendiente, esta iba a coincidir con el valor de la derivada calculada en el punto C, es decir, con f' de C. Y la tesis de este teorema nos está mostrando una igualdad. Entonces, básicamente, esa es la interpretación geométrica del teorema de Lagrange. Que existe al menos un valor C en el intervalo para el cual, si le calculamos la recta tangente, la pendiente de esta va a coincidir con la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos que tienen como abscisa los extremos del intervalo. Noten, por ejemplo, que si marcamos este punto que estamos mostrando en la pantalla y trazamos la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, esta tiene la misma pendiente que la recta secante porque claramente resultan paralelas. Bueno, justamente la abscisa de ese punto que estamos marcando es el valor C que cumple lo que propone el teorema de Lagrange. Es decir, la derivada de la función calculada en ese punto C coincide con el cociente f de b menos f de a sobre b menos a. Y con esto tenemos la interpretación geométrica del teorema de Lagrange. Lo que vamos a hacer a continuación es una demostración para este teorema y van a ver que nos vamos a basar en el teorema que vimos anteriormente. Si no viste ese video, te lo dejo en la i que aparece en la parte superior de la pantalla y estamos hablando del teorema de Rolle. Entonces, para realizar esta demostración vamos a utilizar una función auxiliar que la vamos a construir a su ley de la siguiente manera. La vamos a llamar g y la ley de la misma será g de x igual a f de x, que coincide con la ley de la función que estamos trabajando, de aquella que estamos estudiando si efectivamente cumple el teorema de Lagrange, menos una función lineal, es decir, una función cuya gráfica es una recta y que pasa por el origen, que tiene como pendiente f de b menos f de a sobre b menos a. Bueno, va a estar multiplicada, por supuesto, por x. Así que esa es la función auxiliar que vamos a utilizar y que la llamamos g. Bueno, en primer lugar, notemos que por hipótesis del teorema sabíamos que la función f, que además la utilizamos para construir la ley de la función g, era efectivamente una función continua en el intervalo cerrado a b. Esto ya lo conocíamos porque es parte de la hipótesis del teorema. Además, la función lineal de ley igual a f de b menos f de a sobre b menos a por x, como es una función lineal, también conocemos que es continua en el intervalo cerrado a b, porque de hecho corresponde al grupo de las funciones polinómicas de las cuales conocemos esa característica. Son todas continuas en el conjunto de los reales y por lo tanto van a ser continuas en este intervalo cerrado a b. Bien, entonces sabemos que la función f es continua en el cerrado AB por hipótesis del teorema y esta función lineal que estamos estudiando también es continua en el cerrado AB
por ser una función polinómica. Entonces, la función g va a ser continua en el intervalo cerrado AB porque justamente es la resta entre dos funciones que son continuas en el intervalo cerrado AB. Esta es una propiedad de continuidad. Además, conocemos por hipótesis que la función f original es derivable en el intervalo abierto AB. Y por otro lado, nuevamente, la función de ley I igual a f de b menos f de a sobre b menos a por x también es derivable en el abierto AB porque justamente se trata de una función del tipo lineal. Con lo cual, la función g también va a ser derivable en el abierto AB por ser la resta de dos funciones que son derivables en el intervalo abierto AB. Ahora lo que voy a hacer a continuación es calcular la imagen por la función g del valor a. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la ley de la función g y vamos a reemplazar todas las x que aparezcan por el valor a. Entonces noten que vamos a obtener f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a y todo multiplicado por a. En un paso siguiente lo que voy a hacer es multiplicar y dividir al primer término de esta expresión por el valor b menos a. Obviamente multiplicamos y dividimos para obtener un 1 y no modificar la expresión original, pero además lo estoy haciendo para que los dos términos me queden con el mismo denominador y poder expresar a todo esto como una única fracción. En un paso siguiente lo que vamos a hacer es la distributiva entre f de a y b menos a, que lo están multiplicando, y esto nos queda b por f de a menos a por f de a y todo eso sobre b menos a. Menos, y para el segundo término vamos a distribuir el a, que está multiplicando a f de b menos f de a. Con lo cual nos queda a por f de b menos a por f de a. Ahora sí tenemos la resta entre dos fracciones que tienen el mismo denominador, así que vamos a escribir a todo con denominador b menos a y entonces nos queda b por f de a menos a por f de a y atención que todo lo que está en el segundo término queda restando, así que nos va a quedar menos a por f de b menos a por f de a, que es lo mismo que más a por f de a. Noten que en el numerador vamos a poder cancelar los términos menos a por f de a y más a por f de a porque son opuestos entre sí. Entonces finalmente vamos a llegar a la conclusión que el valor que corresponde a la imagen de a por la función g es b por f de a menos a por f de b sobre b menos a. Para no extender demasiado este video, te quiero contar que cuando calculamos g, pero calculada en b, ahora obtenemos exactamente el mismo valor. Y esto puede ser una actividad para que te pongas a resolver en tu hoja de trabajo. Obtenemos que g de b es igual a b por f de a menos a por f de b y todo dividido b menos a. Pero repito, esto es simple y básicamente se sigue un procedimiento similar al que seguimos cuando calculamos g de a. Lo importante de esto es que vamos a llegar a la conclusión siguiente, que g de a es igual a g de b. Entonces vamos a hacer un repaso de todo lo que viene pasando hasta ahora con esta función g. Dijimos que la misma es continua en el cerrado AB, que es derivable en el abierto AB y que además g de a es igual a g de b. Entonces, ¿qué podemos asegurar con estas tres cosas? Sí, exactamente, que la función g cumple con el teorema de Rolle en el intervalo cerrado AB. Es decir, la función g que construimos, esta función g que es auxiliar, cumple efectivamente con el teorema de Rolle y por lo tanto va a cumplir la tesis del teorema de Rolle que decía lo siguiente. Va a existir un c en el intervalo abierto AB de manera que la derivada de la función g calculada en el punto c va a valer 0.
Entonces vamos a hacer el siguiente trabajo. Acá me voy a copiar la ley de la función g y lo que voy a hacer es derivarla a esta función para luego reemplazarla en c e igualarla a 0. Fíjense que para calcular g' de x, como es la resta de dos funciones, esta función g, la derivada va a ser la resta de las derivadas. La derivada de f de x es f' de x, menos la derivada de la función lineal que tenemos, cuya derivada, por supuesto, conocemos que es la pendiente de la misma, o sea que nos queda f de b menos f de a sobre b menos a. La vamos a calcular en el valor c, así que nos queda que g' de c es igual a f' de c menos f de b menos f de a sobre b menos a. Y recuerden que el teorema de Rolle indica que ese valor g' de c vale 0. Con lo cual vamos a reemplazar efectivamente a ese valor por 0. Y ahora noten que si despejamos f' de c en esta última expresión, llegamos a que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Y con eso entonces hemos probado la tesis del teorema de Lagrange. Con esto, por supuesto, el teorema queda demostrado. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo podemos aplicar el teorema de Lagrange. Y en este caso se nos pide investigar si la función de ley f de x igual al logaritmo natural de x cumple con este teorema en el intervalo 1e. Bueno, en caso positivo hay que hallar el o los valores para los que se cumple. Acá estamos mostrando la gráfica de la función logarítmica de ley y igual al logaritmo natural de x. Y como es una función logarítmica de base e, nosotros conocíamos que las funciones logarítmicas eran continuas en todo el conjunto de los reales positivos. Por lo tanto, va a ser continua en el intervalo cerrado que me interesa, que es el 1e. Además, las funciones logarítmicas son derivables en todos los reales positivos, con lo cual va a ser derivable en el intervalo 1e, que es el intervalo que me interesa a mí. Por supuesto, este intervalo abierto. Bueno, con esas dos condiciones, entonces, esta función cumple con el teorema de Lagrange en el cerrado 1e. Lo cual significa que va a existir un c, de manera que si calculo f' de c, esto va a ser igual a lo siguiente: f de e menos f de 1, es decir, la resta de las imágenes de los valores que corresponden a los extremos del intervalo que estamos estudiando, sobre la resta entre los extremos e menos 1. Entonces, ustedes recuerden que si la función tiene como ley f de x igual al logaritmo natural de x, su derivada es f' de x igual a 1 sobre x. Entonces, en un paso siguiente, la vamos a calcular a la derivada, pero ya en el punto c, por eso escribo 1 sobre c. Ahora noten que en esta división que quedó en el segundo miembro, hice f de e, que es el logaritmo natural de e, que es 1, menos f de 1, que es el logaritmo natural de 1, que es 0, y en el denominador tenemos e menos 1. De acá es muy sencillo darse cuenta que el valor de c que estábamos buscando es igual a e menos 1. De hecho, sale por comparación de los denominadores porque los numeradores de las fracciones que nos quedaron son idénticos. Lo que voy a mostrar ahora es cómo esto se interpreta gráficamente. Entonces, voy a marcar el punto 1, 0, que corresponde al punto que tiene como abscisa el primer valor del intervalo, y voy a marcar acá el punto de coordenadas E1, que corresponde al punto que tiene como abscisa el valor E, que es el segundo extremo del intervalo. Y vamos a trazar la recta secante que pasa por esos dos puntos. Ahora lo que voy a hacer es marcar el punto que tiene como abscisa el valor de c que hemos encontrado, que es e-1 y que es aproximadamente 1,71. Y luego voy a trazar la recta tangente a la gráfica en ese punto. Noten que efectivamente estas dos rectas tienen la misma pendiente porque resultan ser paralelas.
Con este ejemplo hemos terminado este video. Nosotros nos vemos en una tercera parte y me despido hasta la próxima. Chao.